Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Gracias, Servicio en Español. Ah, Continuamos orando por cada uno de ustedes para que el Señor los cuide, los bendiga y les provea, especialmente en estos tiempos de necesidad. Y hoy vamos a hablar de una serie que nosotros comenzamos la semana pasada, titulada Jonás, y hoy es la segunda parte. Pero antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta porque es muy importante. ¿Alguna vez tú te has encontrado en una situación donde tú no quieres hacer algo y no tienes ninguna salida? Tienes que ir a hacerlo. Por ejemplo, cuando éramos niños y nuestros padres nos llevaban a lugares que nosotros no queríamos ir, pero no teníamos otro remedio. Ellos nos llevaban a ese lugar y no podíamos hacer nada al respecto. O a lo mejor en la escuela, no queríamos ir a la escuela, pero teníamos que ir a la escuela. O a lo mejor para nosotros los que ya estamos adultos, pues hay una parte del año que tenemos que hacer los impuestos. Y no queremos porque sabemos qué es lo que va a suceder, pero no nos queda otro remedio, tenemos que ir y hacer los impuestos. Pero sabemos que en esta vida hay ciertos lugares donde tienes que ir y, aunque no quieras, tienes que ir. Esa es la realidad de la vida. Hoy vamos a hablar de un hombre que no quería ir. Él era un hombre, un verdadero hombre, pero no solo él se representaba a él mismo, él también representaba a su pueblo y a veces representaba a nosotros también. Tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere dejarnos saber por medio de esta serie. Estoy hablando de Jonás. Ya saben, y él escribió un corto pero poderoso libro en el Viejo Testamento que en realidad tiene su propio nombre, Jonás. Jonás tuvo ciertos problemas en el mar, pero esto lo vamos a averiguar más tarde porque vamos a leer la escritura donde él se encuentra con este problema en el mar mientras iba en un barco. La semana pasada, quiero llevar un recuento solamente para aquellos que nos están escuchando por primera vez. La semana pasada comenzamos esta serie y nos quedan 2 semanas más después de esta semana. Y descubrimos la semana pasada que la responsabilidad de los israelitas desde el principio era alcanzar al mundo, a las otras naciones. La Biblia nos dice que Dios quería restaurar una relación con ellos y hacer un pacto con ellos. Pero al final ellos llegaron a una conclusión errónea de que esta relación con Dios y sus beneficios le pertenecía solamente a ellos y que era por medio de un pacto que Dios había hecho con su gente. Tenían una idea equivocada. ¿Cuál es la idea equivocada? Israel iba a ser el único, según su mentalidad. Ellos habían sido separados de todos los demás pueblos, de todas las demás naciones. Esa era su creencia. Pero en realidad no era así. La verdad es esta. Israel se supone que fuera el ejemplo. Gente de muchos pueblos, se suponía. Pero ellos no lo creían así. Ellos tenían una creencia diferente. Sí, la separación de ellos fue para con Dios, así como Él nos ha separado a nosotros como una iglesia. Pero déjame darte un poquito más de detalle en cuanto a esto. Cuando Dios los liberó, Él los separó, los hizo suyos y los iba a bendecir, iba a tener misericordia de ellos, los iba a guiar, les iba a proveer, los iba a proveer y iba a batallar por ellos, iba a pelear por ellos. Lo único que ellos tenían que hacer era ser obedientes a este pacto o a estos mandatos que el Señor le había dado y ser obedientes. Eso era todo lo que se necesitaba de ellos. Pero el problema es que no solamente ellos en ese tiempo se creían que la relación con Dios, o sea, de restauración y ese pacto era solamente para ellos, pero no, en realidad Dios quería hacer ese cambio con ellos para que ellos fueran un ejemplo y que todos los demás pueblos los miraran a ellos y tuvieran envidia y pudieran desear, yo quiero un Dios como ese, yo quiero que nosotros tengamos un Dios como ese. ¿Qué yo tengo que hacer para tener una relación
con ese Dios. Y por causa de esa envidia, por causa de esos celos, pues ellos iban a venir y iban a conocer al Señor y se iban a entregar completamente a ellos. Pero ese no es el único problema. El problema es que nosotros, la iglesia, hemos llegado a la misma conclusión errónea que ellos tuvieron en aquel tiempo. Que esta relación y sus beneficios nos pertenecen a nosotros y que es nuestra por medio de este pacto que pasa desde Abraham hasta nosotros y hasta el fin del mundo. Esa separación quiere decir separados de la otra gente del mundo para Dios. Sí, pero separados para que nosotros podamos hacer lo que a Dios le agrada y rechazar lo que el mundo ofrece y acepta. Esa es la separación que Dios estaba tratando de hacer con ellos y que ellos hicieran para Él poder seguir bendiciéndolos y que todos los demás pueblos y naciones quisieran también venir y ser parte de este reino, de este Dios que hace maravillas, que Dios bendice y Él quería ser un pueblo del pueblo de Israel, pero también quiere hacer una bendición, quiere hacer una diferencia con nosotros hoy día. Dios quiere bendecirte y hacer un ejemplo de ti, porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario. Ese es el Dios que siempre nos ha amado y quiere una relación con nosotros. Sí, la separación es para Dios y no para que te apartes de las demás personas. Por eso es que la semana pasada nosotros fuimos al Viejo Testamento y hablamos de la comisión en el Viejo Testamento que se encuentra en Génesis capítulo 12 del 1 al 4 y te la voy a leer para que te acuerdes de ella. Dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y de la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí está el punto, este es el pacto. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. No, regresemos a Jonás. Este libro de Jonás solamente tiene 4 capítulos. Pero tiene 8 escenas. Y hoy miraremos a las primeras 2 para ver qué es lo que ellas nos quieren decir a nosotros hoy día. Si vamos a esa primera y segunda escena, entonces tenemos que ir a Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 16. Y yo lo voy a leer y después voy a exponer ciertos puntos para que tú veas lo que verdaderamente este libro quiere decirnos a nosotros. Mira cómo comienza. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir de Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bóveda del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes. Y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra?
¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. Los hombres se aterrorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Se lo había dicho claramente. Versículo 11 dice, y ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor de nosotros? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Versículo 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y le dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Esta es la historia que le sucedió a Jonás en la primera y segunda escena. Pero vamos a mirar ciertas observaciones de este texto. La palabra para Jonás fue be. Es la misma palabra usada en la Biblia griega Septuaginta de los libros hebreos y amareos. Y fueron las mismas palabras que Jesús usó en la Gran Comisión en Mateo 28, que está la Gran Comisión que dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Punto número 2. ¿Cuál es el sitio destinado? ¿Para dónde Dios había enviado a Jonás? ¿A qué gente? Lo envió a Nínive. ¿Quién era Nínive? ¿Quién era esa gente? Es la gente más cruel y tortuosa de la tierra. Guerreros hambrientos con un apetito insaciable de brutalidad, que aterrorizaron al pueblo de Israel por más de 100 años. Jonás decía, no a esta gente no se merecen misericordia, ellos lo que se merecen es juicio. Ellos eran insensibles, despiadados y asesinos. Y ahora Dios quiere perdonar y traer salvación para esa gente. Y que entonces el amor de Dios se extienda hasta esa gente. Eso era lo que Dios le estaba diciendo y había enviado a Jonás para que hiciera en Nínive. Sin embargo, él decía, no. Esa restauración es solamente para nosotros y es por medio de ese pacto que tú hiciste con nosotros. Es imposible que yo vaya y le lleve este perdón, esta salvación, esta misericordia, este amor a esa gente que nos han castigado por tanto tiempo. No. Sí, lo que Jonás no sabía y lo que nosotros hoy día, la iglesia, nos hemos reconocido, que cuando nosotros huimos del propósito de Dios, es huir de su presencia. Y eso fue lo que Jonás estaba haciendo, yéndose lejos de la presencia de Dios. Si no hay presencia, no hay poder en nuestras vidas, ni tampoco en la iglesia. Y no es, por eso es que nosotros a veces decimos, no en balde, estos avivamientos en el oeste no se ven, ni tampoco vemos la operación de su poder, lo cual podemos ver en otros lugares, porque en otros lugares son obedientes, están haciendo lo que Dios les dice que hagan, pero nosotros estamos rechazando o diciendo, no, nosotros no vamos a llevar tu salvación, tu misericordia, tu perdón a ninguna otra nación, a ningún otro pueblo. ¿Será posible que nosotros no podemos ver ese avivamiento porque estamos cortos de su presencia? Porque nos hemos olvidado de su propósito.
Y nosotros sabemos que nosotros hemos nacido a propósito, con un propósito. ¿Y qué pasa con nuestras vidas individuales? Nosotros también estamos cortos, estamos lejos de la presencia del Señor y no podemos sentir el poder. ¿Por qué? Bueno, déjame decirte que yo conozco 3 cosas sobre tu propósito individual. Y una es que tú tienes un propósito, y acabo de mencionarlo. Nosotros hemos sido creados a propósito y con un propósito. Hay una misión que tenemos que hacer. Y por eso es que, así como Jonás, a veces nosotros estamos huyendo. Sí, el propósito está ligado con otra gente. Siempre, siempre, siempre. Y es con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Siempre envuelve a otras personas. Este propósito, esta razón, este motivo, esa misión, siempre está en nosotros, pero también para que nosotros los compartamos con otras personas, unamos con otras personas y podamos echar ese reino hacia adelante. Sí, en este momento, si volvemos a la historia atrás, el viento obedece el mandato de Dios, mas sin embargo, Jonás no obedece. Sí, Jonás duerme durante la tormenta. Y para nosotros es fácil que la iglesia duerma durante una tormenta devastadora y dolorosa que está sucediendo alrededor de nosotros. Y nosotros, como individuos, no somos diferentes. Ese es el cuerpo, la iglesia está haciendo lo mismo, pero nosotros individualmente estamos haciendo exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Nosotros trabajamos al lado de ellos. Nos sentamos al lado de ellos en el salón de clase. Nos sirven en los restaurantes cuando nosotros vamos a comer. Viven al lado de nosotros, enseñan a nuestros niños a jugar pelota y no los vemos a ellos mientras ellos están sufriendo, están descarriados y están completamente confundidos. Ellos se encuentran en dolor, en necesidad y nosotros perdidos. Y la mayoría del tiempo nosotros ni tan siquiera los vemos porque estamos completamente dormidos. Y no hallamos cómo ir a donde ellos. No podemos, no sabemos cómo acercarnos a ellos. Sí, si regresamos a Jonás, la ironía aquí es que los marinos son gentiles. Y todavía ellos tienen compasión hacia Jonás, mientras Jonás está corriendo, porque él tiene el mensaje de perdón, pero no tiene la de la compasión hacia los gentiles. Miren cómo sucede esto. Los marinos que son gentiles, le responden a Dios. Ellos reconocen que hay un Dios, porque tan pronto lo tiraron al agua, el viento se calmó. Ellos reconocieron, este Dios es poderoso, este Dios sí que es el verdadero. Entonces ellos creyeron, ellos ofrecieron sacrificios y se inclinan y le hacen votos a Dios, le hacen promesas. Déjame decirte algo. Déjame decirte que nuestra próxima serie, después que nosotros terminemos esta serie de Jonás, la vamos a llamar Haz justicia, ama la misericordia y camina humildemente. Esa es nuestra celebración de alcance en español, pero nosotros en inglés decimos ROC, que es Reach Out Celebration. Es una serie en la que presentamos de una manera bien compuesta y ahí demostramos nuestra estrategia de alcance global. Alcances en muchos lugares, no solamente donde nosotros vivimos, no solamente en nuestro hogar, no solamente con nuestros familiares, pero a través de la nación y a través del mundo entero. Sí, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy día, tratando de prepararte para esta serie, empezando a introducir, si nosotros hemos sido creados a propósito y con un propósito, entonces nosotros no podemos correr y separarnos del Señor. Al contrario, lo que tenemos que hacer es buscarlo y averiguar cuál es el propósito de nosotros aquí en esta tierra, en lo que Él viene a buscarnos. Quiero que veas que cuando nosotros plantamos iglesias, estamos ganando jóvenes para Cristo.
Estamos ayudando a los pobres, alcanzando a los que no pueden ser alcanzados, a la que la gente dice no, nadie puede ir allá y llevar el evangelio a ellos. Nosotros vamos a esos lugares. Estamos impactando a nuestra comunidad donde nosotros vivimos. Estamos entrenando líderes en la iglesia clandestina, en esos lugares de guerra donde las ciudades han sido completamente destruidas y necesitan una esperanza, necesitan un Salvador. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos yendo, creando esos multilocales para alcanzar más personas en nuestra región, ayudando a mujeres que no tienen el ingreso para una mamografía, ministrando a los indigentes, estos muchachos que viven en las calles debajo de los puentes, que por X razón ellos han escogido ese estilo de vida, pero necesitan una ayuda porque Cristo Jesús murió por ellos también. Y la lista continúa. No estamos hablando de cosas que la iglesia hace. No estamos hablando de cosas que la iglesia hace, que nuestra iglesia hace. Estamos hablando de quién es la iglesia. La iglesia se supone que actuemos de esa manera porque para eso fue que fuimos escogidos y Cristo vino y nos dijo que nunca, que vayamos y hagamos discípulos a donde quiera, hasta los confines de la tierra. Y que Él siempre va a estar con nosotros. Y esa es la mentalidad y el corazón que queremos abrir para que tú entiendas cuál es tu propósito en los caminos del Señor. Entonces, pregunta, ¿por qué huimos de Nínive y perdemos nuestro propósito? A la vez que nosotros huimos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que hacemos es que nos separamos de Él. Pero no solamente separarnos de Él, nos separamos del poder de Él, del poder que actúa para poder cambiar, restaurar, perdonar y transformar personas. Porque la iglesia juega a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué ellos juegan a la iglesia? Pues para evitar que ese mecanismo del reino y el ejército, y para que nosotros no podamos ser la levadura que se supone que sea nuestro destino. Y saben que la levadura lo que hace es que expande, que hace crecer la masa. Pues así mismito debe ser ese mecanismo en nuestras vidas, que nosotros podamos ser la iglesia que lleve el reino hacia adelante. Y así Dios, Jesús y el Espíritu Santo estarán con nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad del trabajo o el trabajo de la iglesia? Pues déjame hablarte de la iglesia. Ella carece de visión. Ella no tiene una visión. Ella está confundida en cuanto a su misión. Algunas personas no saben cuál es la visión de la iglesia. Yo no sé, pero déjame hablarte de nuestra iglesia. En nuestra iglesia nosotros tenemos líderes, no tenemos muchos líderes que no son grandes, pero son líderes y tienen un deseo, un corazón concentrado completamente para el Señor. Pero en otras iglesias tienen miedo de perder a su gente y lo que hace es que entonces ellos hacen lo que es popular, lo que es aceptable, lo que le agrada a los oídos de otras personas y entonces pueden hacer lo que ellos quieran. Pero nosotros, Dios nos ha bendecido por los últimos 30 años o más, nos ha bendecido de una manera especial. Para más decirte, la revista Outreach Magazine nos ha listado como en las primeras 60 iglesias en América. Nosotros no tenemos, como dije anteriormente, oradores, predicadores bien elocuentes, a lo mejor no tenemos muchos líderes, no tenemos nuevos adelantos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No tenemos una de esas iglesias bien grandotas, con unos estacionamientos bien grandotes, todo bien lujoso. No. Nosotros somos una iglesia bien sencilla. Y lo que nosotros tenemos que impacta y que es causa de por qué el Señor nos está bendiciendo es porque nosotros estamos con la visión de Cristo Jesús. La iglesia, de ir y tocar a muchas personas, hacer discípulos donde quiera que nosotros vayamos, representar a Cristo Jesús donde quiera que nosotros vamos para causar un deseo en otras personas de venir a este Dios que nosotros le servimos. Sí, a Dios le encanta darle el respaldo a todos aquellos que se unen a su visión, a su misión. Nos mantenemos concentrados en la misión, no importa el costo. Sí, y a Él
A Dios le encanta, le gusta eso. La misión le costó la vida a su Hijo. Y a Él le gusta apoyar a los que valorizan ese costo que Jesús tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos tener una relación nueva con Él, una vida eterna. Tengamos eso en consideración. Sí, lo que pasa es que a la gente le gusta gastar el dinero en ellos mismos. Sí, y en vez de invertir esas bendiciones, esa prosperidad para alcanzar el mundo perdido y llevarlos a donde Cristo, pues no lo hacen, lo gastan en ellos mismos. Por eso es que a veces nosotros en la iglesia encontramos que hay creyentes individuales. ¿Qué quiere decir creyentes individuales? Pues ellos no tienen miedo, no saben qué decir, no saben qué hacer, porque ellos no quieren fallar, pero sabemos que si fallamos, pues entonces, si caemos, pues entonces nos levantamos y seguimos hacia adelante, siempre y cuando nosotros estamos bajo la voluntad del Señor. Si fallamos en un área, lo que hacemos es que aprendemos de ese fallo y entonces buscamos cómo hacerlo de la manera correcta. Pero tu próximo avance, cuando fallamos, tu próximo avance está al otro lado de una puerta que se llama miedo. Si tienes miedo, pues entonces trata de vencer ese miedo y echa hacia adelante para que tú veas que el Señor te va a ayudar. Él va a estar caminando contigo y vas a tener éxito en el segundo, en esa segunda vez que lo vas a tratar. No tengas miedo, ¿ok? Sí, o a lo mejor estas personas que son creyentes individuales es que siempre están ocupados, ¿sí? Y por eso es que ellos se encuentran frustrados. Y hemos aprendido que la frustración es a menudo a causa o causada por un resultado de una prioridad que Dios ha puesto o interrumpe la nuestra. Nosotros tenemos ciertas prioridades, nosotros tenemos ciertos planes, entonces viene el Señor, interrumpe esos planes y entonces no nos gusta y no lo queremos hacer. Sí, la verdad es que todos los milagros que sucedieron en el Nuevo Testamento fueron causados por interrupción. ¿Sí? De momento venía Jesús y todo estaba lo más bien, todo estaba funcionando bien. A nosotros aquí como iglesia, nosotros tenemos nuestros planes, tenemos el almanaque y tenemos todo escrito, todo lo que va a hacer. Y de momento el Señor viene y te dice, ok, quiero que pares todo lo que estás haciendo y ve y haz esto. Y entonces entonces nos sentimos inadecuados o no nos gusta porque Dios viene a interferir en nuestros planes, en nuestro calendario que nosotros ya hemos dicho que es lo que vamos a hacer cada día. Sí, tú puedes hacer un calendario y vive por medio de él, pero permite a propósito que esté disponible a Dios para cuando vengan esas citas divinas y tú tengas que ir y ministrar a otras personas, tú puedas hacerlo y poner las tuyas para el lado y darle prioridad a las de Dios. No, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es esto. Cada vez que tú te levantes por la mañana, tú puedes hacer una pregunta muy importante. Tú le dices, ¿qué quieres que haga por ti hoy, Señor? ¿En qué puedo ayudar el reino para echarlo hacia adelante? Úsame, aquí estoy. Yo creo que eso es lo mejor que tú puedes hacer cada mañana. Y por la noche, pues le das gracias. Gracias, Señor, por usarme. Gracias, Señor, por hacer todo lo que hiciste por mí en este día. Sí. A veces nosotros, pues, en vez de ser así, somos egoístas. Y a la vez que nosotros estamos pensando de que la vida se trata solo de nosotros, nunca llegaremos a ser completamente felices. Nos sentimos más satisfechos cuando nosotros ayudamos a otra persona. Te lo aseguro. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. No se trata de nosotros, se trata del propósito que Él tiene para su vida. No se trata de nosotros, se trata del plan de ir y llevar el reino a donde quiera que nosotros vayamos. Vaciar el infierno, llenar el cielo. Ese es el propósito más importante. Dios quiere que cada persona escuche de Él, lo conozca, lo acepte y venga y tenga una relación bien cercana con Él. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere que hagas? Pues déjame decirte, no corras de Nínive. Si Él viene y te toca y te dice, pues entonces tú vas, es obediente. Pero primero tenemos que hacer puntos, tres cositas bien sencillas. Una es que tenemos que orar. Sí, dale cierto tiempo de tu devocional, de esas oraciones, para orar por otra persona. Por ejemplo, personas que no han sido alcanzadas.
O maybe por los líderes de pequeños grupos que ellos se dedican a enseñar y entrenar a otras personas. A lo mejor ora por los indigentes. Ora por los compañeros de ministro, ora por los jóvenes en las escuelas, porque saben cómo está lo que está sucediendo en la escuela. Ora por aquellos compañeros de trabajo tuyos que a lo mejor tú no sabes lo que ellos están pasando. Ora por las escuelas, ora por los maestros, las universidades. Ora por todas esos lugares y por toda esa gente. Ora por los militares que a veces se separan de la familia por cierta cantidad de tiempo. Ora por los maestros y aquellas personas que son de primer auxilio. Paramédicos, los bomberos, la policía, todas esas personas. Y segundo, tienes que entrar en el juego. Entra en el juego, comparte de tu fe con compañeros en el trabajo, con los trabajadores o los entrenadores de deporte, vecinos, únete a un grupo, dirige uno y empieza a participar con esas personas o esos grupos que les gusta dar comidas a aquellos que no tienen. Participa en una misión corta o por lo menos participa en los alcances alrededor de nuestra iglesia, aquí en la comunidad y fuera de la comunidad. Y entonces viene un punto principal también, da. Tienes que dar algo. Puedes dar el tiempo y puedes dar dinero. El dar es una inversión y la verdad es que tu corazón no está en algo hasta que te cueste algo. Sea en dinero o sea en tiempo, sea en tus talentos o sea a lo mejor haciendo algo que tú nunca has hecho anteriormente. Pero hablaremos de esto en específico, más en específico cuando lleguemos cerca de esa serie que vamos a tener para el alcance. Es el Rock, Celebration de alcance que nosotros estamos hablando. Ok, dejemos que todos los Jonás del mundo corran, pero sabes que cuando corren, lo que hacen es que están huyendo del propósito de Dios para su vida. Ellos corren fuera de la presencia del Señor y por eso limitan su poder en sus vidas. No tienen la capacidad de poder echar hacia adelante y combatir las situaciones que ellos se van a enfrentar. Pero en lo que se refiere a nosotros, debemos decir, yo y mi casa, no importa el costo, voy a ir en la dirección opuesta, derechito hacia el propósito que Él tiene para mi vida. Yo quiero su presencia y necesito su poder. Te animo a que hagas lo mismo. Busca cuál es su propósito en tu vida. Entrégate completamente a Él. Corre en dirección a donde Él te envía. No evites Nínive. No. Porque en realidad a lo mejor puedes sufrir necesariamente. Yo te animo para que tú des un paso de fe y digas, yo me voy a poner a la par con Dios y vamos a echar este reino de luz hacia adelante y vamos a vencer completamente el reino de la oscuridad. Y verás las bendiciones que vas a recibir. La próxima semana vamos a ver las próximas escenas de este mensaje del librito corto pero poderoso libro de Jonás. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amén. Que Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todas aquellas personas que han escuchado este mensaje, tú obres en sus corazones y le pongas el deseo inagotable de echar hacia adelante y unirse a tu visión, a tu misión, de echar el reino hacia adelante, de hacer discípulos, comenzando en su hogar, con su familia, en el vecindario, en el trabajo, en los deportes, donde quiera que tú lo envíes, Padre. Que ellos estén dispuestos, atentos a tu voz, a escuchar cuando tú le digas, levántate y ve. Y le digas a dónde, y ellos rápidamente se levantan y vayan, sabiendo que tú estás con ellos, para enseñar el perdón, la misericordia, la gracia, salvación y restauración, esa relación contigo. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y así, aquellos que no han dado el paso de fe y quieren hacer esta oración conmigo para aceptar a Jesús como su Salvador, repite conmigo esta oración. Gracias, Señor Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Nací en pecado y he cometido pecado durante mi vida. Lo siento, me arrepiento. Te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes a vivir desde este momento en adelante de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús.
Amén. Si ese fuiste tú, en la pantalla vas a ver un anuncio que dice yo levanté mi mano, tiene un número, llámese el teléfono, déjame saber que tú hiciste la oración y aceptaste a Jesús como tu Salvador. Nos pondremos en contacto contigo y te ayudaremos a que te mantengas firme en la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Gracias, nos vemos la semana que entra y seguiremos con esta serie de Jonás. Amén. Señor los bendiga.